Gracias. De vuelta también, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a pasar directamente a nuestra oradora principal, que ya la mencionó Tomás Baetz, que es Jennifer Pedraza. Ella es diputada por Dignidad en Colombia. Es la diputada más joven, de hecho, en la Cámara del Congreso, y ha fundado el movimiento político Primero la Gente y abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció, pero también entiendo que ha trabajado mucho sobre la justicia comercial y en contra del poder corporativo, y ha acompañado ahora una misión que recientemente estuvo en Colombia denunciando las consecuencias de las demandas inversor-Estado. Tenés 10 minutos, voy a estar muy estricta con el tiempo porque tenemos mucha gente fantástica en ese panel y queremos darles a todos y todas la oportunidad de hablar. Jennifer, por favor. Hola, muy buenos días para todos, para todas. En primer lugar, agradecer muchísimo por la invitación y a todos los liderazgos parlamentarios, pero especialmente liderazgos sociales, que resisten en el territorio y en las diferentes regiones, especialmente de América Latina y del mundo, por los derechos de las comunidades, por los derechos ambientales y por la soberanía de sus países, que sé que es una labor a veces mucho más ardua, incluso que la labor parlamentaria. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por su tiempo y por la invitación. Bueno, me corresponde hablar entonces de lo que ha sido la experiencia colombiana a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y permítanme decirles que cuando yo les conté a mis amigos y a mis amigas colombianas que venía para Bruselas, todo el mundo me decía, uy, lo mejor, porque vas a estar allá y está la cumbre de la CELAC con la Unión Europea y la transición energética. Y cuando les dije que tenía un enfoque crítico de lo que se planteaba hacer acá y de la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio Mercosur con la Unión Europea, muchas personas no, quizás decían, pero ¿por qué? Si cuando ellos hablan, si cuando en la Unión Europea hablan de sus relaciones comerciales y políticas con América Latina, suelen hacerlo con unos objetivos nobles, es decir, estamos hablando de la transición energética, se habla de eliminar la pobreza monetaria del mundo, de la pobreza multidimensional, eliminar la diferencia entre los países. Así que, ¿cómo es que si se propone cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, eliminar el hambre, la pobreza del mundo, proteger el planeta de la degradación, luchar en contra de las desigualdades dentro de los países y entre los países, garantizar el acceso a los derechos humanos de las mujeres y cerrar las brechas basadas en género? ¿Cómo es que si se propone tener relaciones solidarias entre los países que respeten además la soberanía y que se reconozcan como iguales? ¿Cómo es que si eso es lo que se propone y lo que se difunde a lo largo del mundo, cómo es que llegamos a lo que hoy tenemos? ¿Cómo es que después de ese discurso y después de plantear en América Latina que esos son los objetivos que la Unión Europea persigue, cómo es que fácilmente llegamos a lo que les voy a mostrar a continuación? Acompañado de este discurso generalizado y digamos que persigue objetivos contra los cuales nadie puede levantar la mano. ¿Quién aquí está en contra de la transición energética? ¿Quién aquí está en contra de la lucha en contra del cambio climático? ¿Quién aquí está en contra de la lucha contra el hambre y la pobreza en todo el mundo? ¿Cómo es que terminamos llegando, cuando miramos el detalle del discurso, a planteamientos como estos, que son todos tomados textualmente de las declaraciones de la Comisión de la Unión Europea, que ha promovido, por un lado, este encuentro de la CELAC que hoy se está desarrollando en la Unión Europea, como también los acuerdos de libre comercio sobre los cuales voy a profundizar más adelante? Hablan claramente de la necesidad de acceder a nuestras materias primas, especialmente en un contexto de cambio tecnológico por la transición energética, y esto no solamente lo hace la Unión Europea. Pueden encontrar declaraciones de Laura Richardson, la encargada del Comando Sur en cabeza de Estados Unidos, señalando que el triángulo de litio ubicado en Sudamérica es estratégico para el cambio tecnológico de la transición energética y
y que por ende les interesa profundizar las relaciones comerciales con nuestro continente. ¿Cuál es el problema de esta afirmación? Más adelante lo voy a plantear. Incluso ahí, esta es una declaración de Joseph Borrell, creo que se pronuncia, Borrell, jefe de la diplomacia europea, señalando que pues mientras nosotros ofrecemos materias primas y bienes de poco valor agregado, ellos podrían ofrecernos tecnología y capitales. Ellos, me refiero a la Unión Europea. Y uno podría decir, bueno, parece un intercambio comercial lógico. Sin embargo, a mi parecer, lo que esto hace es reproducir las relaciones neocoloniales, que está bien, ya no son lo mismo que en la época de la colonia, ya no son necesariamente con el ejército español en tierra colombiana, pero sí tiene otros mecanismos de dominación financiera, por ejemplo, a través de la deuda externa, la calificación del riesgo país y, por supuesto, a través de perpetuar la relación dispar de la producción y especialmente de concentrar el valor agregado en la producción en los países del norte y condenar a los países de América Latina a la exportación de materias primas. Esto ha venido evolucionando, sin embargo, a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que estos discursos que promueven eliminar la brecha tecnológica y acabar con la pobreza del mundo e incluso luchar por los derechos de las mujeres termina en reproducir las relaciones neocoloniales que tenemos al día de hoy? Porque se han creado nuevas herramientas, nuevos mecanismos, como lo son los acuerdos comerciales, lo que conocemos como acuerdos o tratados de libre comercio, inicialmente de manera bilateral, pero esto, digamos, hay otras posibilidades. Lo que se propuso inicialmente, por ejemplo, de hacer un acuerdo de libre comercio entre todos los países de América, fue fuertemente rechazado, lo que conocemos como el ALCA inicialmente, que fue derrumbado después de un movimiento social fuerte, digamos, fue rechazado, pero hoy en día revive con países del norte y pues a mi parecer es muy similar a lo que se propone en principio del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Bajo qué promesas se difunden los tratados de libre comercio en países como Colombia? Con todos los gobiernos anteriores que hemos tenido, Uribe, Santos, Duque, se han defendido o se han vendido a la gente prometiendo que vamos a tener un auge de exportaciones, que después de firmar tratados de libre comercio vamos a llenar el mundo con nuestros productos colombianos. En la práctica, eso no ha ocurrido. Esta es la relación comercial de la Unión Europea con Colombia después del Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia en el 2013. Pasamos de tener una balanza comercial quizás equilibrada, en algunos casos superavitaria, a tener una balanza comercial deficitaria, es decir, a importar más de lo que nosotros exportábamos frente a la Unión Europea. Esto no necesariamente es crítico si estuviésemos hablando de productos de alto valor agregado que seguramente se expresarían en una balanza comercial distinta, pero si evaluamos de qué se tratan nuestras exportaciones, vamos a encontrar que fácilmente coincidimos con productos de la colonia, como el café, como el oro, el banano, el petróleo, y lo que ustedes ven ahí es una mina a cielo abierto de explotación de carbón en La Guajira, que es una región que no tiene acceso al agua potable y en donde la multinacional que explota el carbón ha pretendido y ha desviado el río Ranchería, y esa ha sido una de las luchas de las comunidades indígenas de La Guajira en Colombia. Mientras que los productos que importamos de la Unión Europea son productos de alto valor agregado y de conocimiento aplicado. Estamos hablando, por ejemplo, de vacunas, y que si América Latina vivió una crisis tan fuerte, y especialmente Colombia, porque nosotros antes producíamos vacunas, pero después de la desindustrialización, fruto de firmar tratados de libre comercio con todos los países del norte, nuestra industria farmacéutica ha venido debilitándose y quebrándose. Motores, máquinas, máquinas para la construcción, por supuesto aviones, es decir, una diferencia brutal, y ese abismo cada vez que yo lo veo se sigue ampliando. Bogotá hasta ahora está construyendo el metro, el subway, a pesar de ser una ciudad con 8 millones de habitantes. Tampoco han crecido de manera desaforada las inversiones destinadas a Colombia, si bien hubo un pico en el 2016,
Incluso si comparamos en el momento antes del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, recibíamos más inversión que la que recibimos hoy en día de la Unión Europea. Pero ¿saben para qué sí ha servido la inversión, la firma de tratados de libre comercio? Para fortalecer y para blindar a las multinacionales en las controversias Estado inversionista. Colombia ha venido luchando para proteger sus derechos ambientales, como por ejemplo los paros en Santander para que no hubiese megaminería en el páramo de Santurbán, de donde sale el agua potable para más de 3 millones de colombianos, porque una multinacional canadiense quería explotar oro en el páramo. Logramos con movilización social frenarla, pero la multinacional, sobre la base del Tratado de Libre Comercio con Canadá, demandó a Colombia y perdimos esa demanda. Hoy estamos esperando para saber cuántos billones de pesos, cuántos millones de dólares vamos a tener que pagarle a la multinacional sobre la base del Tratado de Libre Comercio. Y eso mismo está ocurriendo con la Unión Europea. Latinoamérica hoy tiene el 34% de las demandas mundiales de las multinacionales contra los estados. Somos el continente que más demandas recibe de parte de las multinacionales. Ya el negocio no es el oro solamente, sino pretender hacer una mina que el Estado se lo niegue y demandar a esos estados e incluso cotizar en bolsa las demandas contra los estados. El 25% de los casos de tribunales de arbitramiento, que es en donde se tramitan estas controversias Estado inversionista, son además del sector minero energético. Creo que eso tenemos que modificarlo, tenemos que cambiarlo si queremos una relación mucho más paritaria y soberana entre los países del norte y los países de América Latina. El resto es discurso.